Rinomodelación o rinoplastia. Hoy voy a contarte todas las diferencias para que a la hora de elegir sepas cuál es el procedimiento que más se ajusta a tus necesidades. Hola a todos, bienvenidos a Estética Solarte. Soy la doctora Jailen Solarte, médica especialista en medicina estética. Hoy vamos a hablar de las diferencias entre rinomodelación y rinoplastia, dos procedimientos con nombres tan parecidos que se presta para la confusión. Ambos procedimientos buscan lo mismo, mejorar la nariz. La rinomodelación la mejora solo estéticamente, no corrige problemas estructurales ni funcionales de la nariz. Mientras que la rinoplastia sí los corrige y es más, es el procedimiento indicado para problemas tanto respiratorios como de obstrucción nasal. Otra gran diferencia es que la rinomodelación no es muy efectiva para mejorar narices anchas. Sí es cierto que con determinada técnica podemos lograr un efecto visual que aparente una punta más chica, mientras que la rinoplastia es la mejor opción para achicar narices, tanto en la punta como en la base. La rinomodelación se realiza en consultorio. No se necesitan análisis prequirúrgicos ni estudios complementarios. Con la rinoplastia, al ser un procedimiento quirúrgico, se tiene que realizar en un quirófano y se necesitan los análisis previos más la consulta inicial con el anestesiólogo. La rinomodelación es temporal, con una duración aproximada de 12 meses, mientras que la rinoplastia es permanente. El resultado obtenido te va a acompañar toda la vida. La rinomodelación no requiere reposo. Luego del procedimiento, el paciente puede continuar con sus actividades habituales, mientras que con la rinoplastia se necesita entre 1 o 2 semanas de reposo, además del uso de analgésicos y antiinflamatorios. Con la rinomodelación no es necesario ni vendas ni yesos. Te vas como viniste, como si no te hubieses hecho nada. Con la rinoplastia vas a necesitar una férula de yeso y vendas durante 1 o 2 semanas. Respecto a la cicatrización, con la rinomodelación no te va a quedar ninguna marquita, ninguna cicatriz. Mientras que con la rinoplastia, dependiendo la técnica utilizada, sí va a haber alguna cicatriz que pueda ser más o menos notoria. Si de resultados hablamos, la rinomodelación te permite ver el resultado inmediato, en el momento. Te vas del consultorio viendo tu nariz fantástica. Con la rinoplastia vas a tener que esperar entre 2 y 3 meses para ver un resultado final del procedimiento, una vez que termina todo el proceso inflamatorio y la desaparición de los hematomas. Esta es una gran diferencia. Con la rinomodelación, si el resultado no te gusta, podemos disolverlo con hialuronidasa o esperar a que el efecto se vaya en solo unos 10 o 12 meses. Mientras que con la rinoplastia, como te dije antes, es para toda la vida. Así que si no te gusta el resultado, no hay mucho que hacer más que realizar una nueva rinoplastia. La rinomodelación es considerablemente más económica, mientras que la rinoplastia requiere una mayor inversión monetaria. Este es un punto súper importante. La rinomodelación no duele, sobre todo si se realiza con anestesia tópica. En cambio, la rinoplastia va a requerir que tomes unos cuantos analgésicos durante por lo menos la primera semana, además de la anestesia requerida en quirófano para realizar la cirugía. Ahora que ya hemos hablado de las grandes diferencias entre estos dos procedimientos, debo decirte que un gran porcentaje de las rinomodelaciones que hago diariamente en el consultorio son para corregir o mejorar el resultado de rinoplastías con las que los pacientes no quedaron muy conformes. Personalmente, sí debo confesar que tengo inclinación por la rinomodelación, pero eso no es lo que importa. En realidad, se trata de que hay narices que podemos mejorar con un procedimiento ambulatorio como la rinomodelación y hay narices que sí o sí requieren un procedimiento quirúrgico. Lo importante es asistir con un médico que sepa asesorarte adecuadamente e indicarte cuál es la mejor opción para tu caso. Muchas gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final. Recuerda que estamos en Instagram como @esteticasolarte. También puedes visitar nuestra página web esteticasolarte.com.ar y ver toda la información que tenemos allí. Además de que en esta página vas a encontrar un enlace directo a nuestro WhatsApp. ¿Te quedó alguna duda? ¿Hay algún tema del que quieras que hable? Escríbelo en los comentarios. De nuevo, gracias por ver este video, espero que te haya gustado, yo disfruté mucho haciéndolo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.